Buena gente de YouTube, vamos a ver este video de Ares hablando un poquito de las diferencias entre peso muerto convencional, peso muerto sumo, que el convencional, que el sumo es más fácil que el convencional, que que siempre la típica disputa chota que hay en la gente que le gusta levantar pesado. Vamos a ver y después opinamos. El peso muerto sumo es trampa, eso no vale. Así cualquiera levanta, ahora que lo hagan convencional. Seguramente alguna vez has escuchado esto, o incluso tú mismo lo has dicho. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? En el vídeo Hay cierta verdad. En cuanto a hablar de la dificultad de que en convencional está más pesado, moves más distancia a la carga. Es un ejercicio mucho más técnico el sumo. Es cierto que el convencional, si bien obviamente tiene una técnica, es cierto que el sumo es mucho más, el sumo es mucho más técnico, pero sí que es cierto que sacarle un buen provecho al sumo te va a permitir darles más kilos a tu levantamiento. Obviamente, siempre y cuando tu cuerpo también y tu biomecánica esté un poco más predispuesta al sumo, ¿verdad? Los strongman no hacen sumo. La gente muy grande, muy gorda, no hace sumo. Y eso es principalmente porque quédate tranquilo que si un powerlifter de de más 120 kilos pudiera hacer sumo, lo hacía sin ningún tipo de duda, porque ellos están compitiendo para mover la carga, la mayor cantidad de carga posible. Les chupa huevos si es en convencional o en sumo. Pero es cierto que no le puedes pedir a una bestia de 150 kilos que se abra de patas y haga sumo. Es muy difícil. Habrá algún privilegiado en el mundo, capaz que sí, pero son muy poquitos. La mayoría hace convencional y ya está. de hoy lo voy a analizar con argumentos, con datos, con ejemplos, vamos a ello. Primero de todo, diferencia entre sumo y convencional. El peso muerto convencional es con las manos por fuera de las piernas, mientras que el sumo las tiene por dentro. En el peso muerto normal o convencional se utiliza más la espalda baja, los erectores espinales e incluso los dorsales, mientras que en el peso muerto sumo se utilizan menos. Ambos usan bastante los glúteos, el convencional utiliza más los femorales mientras que el sumo utiliza más los aductores y cuádriceps. Ambos estilos, tanto peso muerto sumo como convencional, están permitidos en powerlifting, por tanto ya de entrada no sería trampa. No es un hack, no es un truco, es literalmente parte del deporte. Por eso, para arrancar, no tiene sentido de que nos quejemos del peso muerto sumo cuando es un movimiento que está avalado por la IPF y por todo el resto de asociaciones, pero hablamos de la IPF porque es la más conocida a nivel natural. No tiene ningún sentido de que nos quejemos del peso muerto sumo cuando es un movimiento totalmente válido en la competencia. De cosas que sí nos podemos quejar es de los sumos extremadamente abiertos, con un stand hiper mega abierto que solamente mueven la barra esto del piso, los discos se levantan esto del suelo. De esas cosas sí te podés quejar. Como ha pasado con el press de banca, que han limitado el arco lumbar, han limitado el agarre, han limitado también qué tan abajo te podés poner la barra en la sentadilla, también ha sido limitado. De esas cosas sí nos podemos quejar. Del ancho de piernas en el stand de un peso muerto sumo, de esas cosas sí nos podemos quejar y se podría hablar y se podría llegar a un debate en ese aspecto para poder implementar una normativa de que no te permita abrir tanto las piernas y despegar tan poquito la barra del piso. Eso sí, pero no podemos querer erradicar el sumo, no le veo ningún tipo de sentido. A mí hay muchos atletas que me gustan mucho del powerlifting que usan peso de muerto sumo. El powerlifter más fuerte de la historia, Colton, hace peso muerto sumo. Y no es un sumo grosero, ni un sumo. Es un sumo bastante con el stand bastante cerrado dentro de todo para hacer un sumo. Y a mí no me molesta en lo más mínimo. Me molestan los sumos. Me molestan los sumos hiper mega exagerados. Eso sí que me parece que debería haber una normativa que regule un poquito más ese aspecto. Es que es más parcial. La barra se desplaza a menos distancia, obviamente porque las piernas están más separadas y al hacer eso estás más cerca del suelo. Y claro, como es menos distancia entonces es más fácil. Y no exactamente. No es menos trabajo, no es menos esfuerzo, simplemente es diferente. La parte más difícil en un peso muerto convencional o en una sentadilla suele ser justo después del despegue o después de salir del hoyo. Más o menos hacia la mitad. Pero es que el peso muerto sumo parte de ese punto, de la parte más difícil por así decir. Por eso lo más difícil en el sumo suele ser el despegue, que equivaldría con la parte media de una sentadilla. Es decir, es menos distancia de levantamiento pero no te escapas de la parte más difícil. El peso muerto sumo es muy demandante de movilidad. ¿Ves? Tienes que ser flexible, tienes que poder abrirte de piernas y ser capaz de hacer fuerza en esa postura, donde mucha gente no se... Es decir, es menos distancia de levantamiento, pero no te escapas de la parte más difícil. El peso muerto... ¿Ves? Este stand de sumo, este stand de peso muerto sumo es una locura. Hasta más cerrado. Yo hasta lo permitiría un poquito más abierto, porque esa está bastante... O sea, me parece divino, ¿no? Ojalá y todos lo hicieran así. Pero si lo querés abrir un poco más al stand, me parece que está perfecto, no pasa nada. sumo es muy demandante de movilidad, tienes que ser flexible, tienes que poder abrirte de piernas
y ser capaz de hacer fuerza en esa postura, donde mucha gente no se encuentra cómoda, se encuentra como indefensa y no es capaz de empujar, no es capaz de hacer fuerza así. Por el contrario, muchos levantadores al hacer convencional y estar más apretados, más compactos, más juntos, son capaces de ejercer más fuerza. Pero Ares, esto es un lío, entonces ¿qué significa? ¿Que es más fácil? Pues depende. Y ahora vamos a lo más interesante del vídeo. Porque es que el sumo sea más fácil o más difícil depende de varios factores, pero principalmente tres. El primero es la antropometría. Depende de la longitud de tu fémur, de tu tibia, de tu espalda, tu torso, tus brazos. Vas a tener una biomecánica más eficiente para hacer peso muerto sumo o para hacer convencional. También dependerá muscularmente en qué seas dominante. Si tienes más cuádriceps o más aductor y por el contrario tienes malos femorales o una espalda débil, puede que el sumo sea para ti. Y si por el contrario tienes mal cuádriceps y una espalda súper fuerte, a lo mejor le sacas más partido al convencional. Y el otro factor que determina cuánto levantas en cada uno y en cuál vas a ser mejor es el peso corporal. Para mí el más determinante de todos. Y es que las categorías ligeras sacan partido al peso muerto sumo, mientras que las pesadas utilizan convencional. Estas tablas son muy interesantes. Son de diciembre de 2025, pero no ha pasado tanto tiempo. Por si acaso, aclaración, los datos que estáis viendo son de la IPF, la asociación principal de powerlifting que hace controles antidoping. Luego hablaré de levantadores que utilizan química. Y vemos una tendencia muy clara, tanto en hombres como en mujeres. En las categorías medias a ligeras, el récord mundial está hecho en sumo, mientras que en las categorías de peso superior, los récords mundiales son en convencional. Y esto no es... Jesús Olivares, boludo, es una locura. Un día tenemos que dedicarle un video especialmente a Jesús Olivares porque me parece una barbaridad, loco. Lo que el tipo hace es una estupidez. Casualidad. Los levantadores más ligeros tienen mejor movilidad, son más flexibles. Como tienen menos grasa y menos masa muscular, les es más sencillo adoptar la postura del sumo, mientras que los Es lo que dije al principio del video. Mucho más fácil para las categorías livianas hacer un peso muerto sumo que para las categorías ya más pesadas, donde hay más grasa, donde la movilidad es otra, y ahí ya el convencional es algo más preferible, ¿verdad? levantadores pesados lo tienen casi imposible. Es que aunque lo intenten no pueden y pierden kilos. Por eso levantan en convencional, porque el powerlifting va de quién levanta más, mientras uses una técnica permitida y cumplas la normativa. Las categorías pesadas se sienten más cómodas usando convencional. Pueden sacarle más partido a su peso corporal, para mover mucho peso, mientras que los levantadores ligeros sacan partido a su movilidad, a su técnica y a sus palancas para hacer levantamientos muy pesados que se acercan un montón a los de categorías. ¿Ves? Ese stand de sumo, hasta ahí, máximo. Ya está, me parece capaz que mucho, pero hasta ahí, ponele que vamos. Superiores. Aunque los levantadores de convencional levantan más, podemos ver cómo los de sumo de categorías inferiores igualan a los de categorías superiores. Y si tenemos en cuenta los kilos levantados por los kilos corporales, serían más fuertes. Pero si nos vamos a lo no natural, esto cambia completamente. Si miramos las estadísticas de peso muerto, el primero es Danny Grigsby con 487 kilos y medio, sin straps en competición, hace sumo. El siguiente es Colton, 470, hace sumo. Tercero está Benny Magnusson, 460 kilos, pero pesaba 172. Cuarto está Jamal con 460, hace sumo. Quinto Christoph Bierbicki, 456, hace sumo. Yuri Belkin, 445, sumo. Theo Maddox, 445, sumo. Es decir, los pesos muertos más pesados del powerlifting son hechos en sumo, por hombres de entre 100 y 140 kilogramos, que superan incluso a los pesos muertos de levantadores de 160, 80, pero ¿qué pasa si subimos una vez más? Nos encontramos a los strongman, los cuales levantan en convencional, equipados, con traje de levantamiento, y se mueven por pesos entre los 400 y los 500. Incluso Hafthor Björnsson levantó 510, pero hace no mucho Colton levantó 520, pesando mucho menos. Así que por una parte los mayores pesos que se han levantado en powerlifting son hechos en sumo, pero es que en strongman se han igualado, se han superado estos pesos en convencional, pero iban equipados y pesaban más. Y Colton es el que más ha levantado en la historia hasta ahora con 520 en sumo. Pero Ares, esto sigue siendo un lío, no entiendo nada. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues que en términos generales las categorías de peso superior, las más pesadas, levantan más en peso muerto convencional de lo que ellos mismos levantarían en sumo. Tú pones a hacer sumo a Hafthor, pones a hacer sumo a Jesús Olivares, y es que te levantan 100 kilos menos. No levantan una mierda. Una mierda. 100 kilos menos, para mí levantan menos todavía. Lo que te limita el peso muerto sumo es una locura si nunca lo practicaste en tu vida. Si vos le... Eso necesita mucha adaptación, mucha práctica, mucho manejo de la técnica, mucho pulir detalles. Para mí no tiene sentido. O sea, a mí en lo personal siempre me va a gustar infinitamente más el convencional. Primero porque hago convencional, segundo porque me parece un movimiento más bonito de ver y me parece a mí en lo personal una demostración de fuerza mayor que la del peso muerto sumo, que la veo más como una demostración de buena movilidad, buenas palancas y obviamente que también tenés fuerza, obviamente que también sos fuerte, pero sí que es cierto que tanto la técnica y tus palancas ayudan bastante. En cambio el peso muerto convencional es me agacho, levanto la barra del piso y hasta mañana. Por otra parte, las categorías medias ligeras en general levantan más en sumo y menos en convencional. Por supuesto hay excepciones. Tenemos levantadores ligeros que levantan en convencional y tenemos levantadores pesados que hacen sumo. Y aquí quiero hacer un pequeño Panache, boludo, haciendo convencionales me da años de vida. Posta. De Panache haciendo convencional, años de vida me da. apartado en el que os voy a enseñar a algunos especialistas de peso muerto sumo, como Joseph El Snawi, que son básicamente unos brazos pegados a unas piernas. No tiene... Pero mira eso, amigo. Mira ese Mike Wazowski, boludo. ¿Me estás jodiendo, tarado? Qué locura, boludo. Obviamente que en este caso, ¿qué le va a decir al pibe? ¿Que no haga sumo? ¿Cómo no va a hacer sumo?
¿Cómo no va a hacer sumo? Mirá lo que son las palancas, boludo. Obvio que va a hacer sumo. No hay chance de que no haga sumo. Sería estúpido que no hiciera sumo. Espalda. Claro, no le puede doler la espalda porque no tiene una. Levanta pesos absurdos, los cuales apenas mueve 5 centímetros del suelo. Tenemos a Michael Slavik, el cual también levanta más de 5 veces su peso, pero 5 centímetros. O Kjell Bakelund. También tenemos bastantes chicas que levantan así, porque tienen unas palancas tan beneficiosas, que ahí sí que el sumo se convierte en una trampa, en mi opinión. Se convierte en algo demasiado parcial, que no es ni un peso muerto. Pasa, pero es que en las competiciones, ese factor genético, ese factor de las palancas, ese factor de una genética privilegiada para realizar dicho movimiento es muchas veces el determinante de que alguien salga campeón o no. ¿Entiendes? Ese es el problema con el peso muerto sumo. Que las palancas terminan siendo tan beneficiosas para el movimiento que podés sacarle 20, 30, 40 kilos al otro. Entonces hay mucha diferencia. Por eso es que a veces uno se queja del peso muerto sumo, pero no por el ejercicio en sí, sino por la estúpida ventaja biomecánica que te pueden llegar a dar tus palancas en él. Por eso para mí hay que limitar o hay que ajustar el reglamento en cuanto al stand del peso muerto sumo. Creo que solamente cambiando eso ya se volvería un deporte muchísimo más justo. Muchísimo más justo. Es como un rack pull con las piernas separadas o un bloqueo. Y es que este es el problema que hay con el sumo, en mi opinión. No es trampa en el sentido de que está permitido, y no es necesariamente más fácil, sino que depende del levantador. Pero el sumo sí que permite a especialistas y a rarezas genéticas, con palancas muy concretas, hacer cosas como estas. Sacarle demasiado partido y convertirlo ya en algo demasiado parcial. Exacto. Hay levantadores que están prácticamente de pie, erguidos, sin inclinarse y pueden levantar el sumo así. Así que para algunos el sumo sí que es trampa, para otros es eso, más bien. fácil, para otros es más difícil. Pero desde luego uno de los problemas del sumo es que permite a especialistas como estos sacar demasiado provecho de sus ventajas genéticas, Exacto. de su técnica y no tanto de su fuerza real. Algo muy similar a lo que pasa. Amigo, ¿cómo siempre concuerdo con Ares en todo lo que dice, boludo? Qué loco que me cae bien. Ojalá y un día juntarme a tomar mate con Ares, boludo. Ya, mate, Ares es español, no debe ni conocer el mate, boludo. En powerlifting con el arco lumbar en press banca. Y yo creo personalmente que se tendría que aplicar una normativa diferente al peso muerto sumo que limite cuán separados puedes colocar los pies. Bien. O incluso que pida que lo levantes a una distancia Bien hablado. mínima. Porque al final el powerlifting se va a convertir en un deporte puramente genético y no tanto de esfuerzo. En conclusión, el sumo es trampa, el sumo es más fácil. Pues ya veis que no es tan sencillo. Hay un montón de matices, ¿Ves? hay un Ese stand me parece perfecto. Un peso muerto sumo, muy bien. montón de parámetros a analizar y de factores El de Iván Campano. El de Iván Campano es bueno, pero es un sumo. Iván Campano le saca mucho provecho al sumo. Eso es cierto. a tener en cuenta. Si eres de una categoría mediana o ligera, seguramente el sumo sea más fácil y seguramente levantes más en sumo. Mientras que si eres de una categoría media pesada, seguramente seas mejor en convencional. Como veis, es un tema bastante complejo. ¿Y qué gracia tendría un vídeo si simplemente fuese: pues el sumo es trampa porque es más parcial y es una mierda? ¿Qué clase de contenido sería ese? En fin, espero que esto os haya entretenido, os haya gustado, os haya hecho pensar y ahora tengáis otro punto de vista. Si os gusta el contenido, no olvidéis seguirme y no os Me gusta. perdáis el último Me gustó el video. Sigan a Ares, YouTube Powerlifting. Y Ares YouTube, el otro, que sube, en el otro sube más culturismo, en este canal sube más powerlifting, síganlo porque la verdad que tiene muy buen contenido y muy buen video. Concuerdo mucho con Ares. Concuerdo mucho con Ares en todo lo que dijo. Bueno, yo ya di mi punto de vista mientras iba pasando el video y al final llegamos a la misma conclusión con Ares. Así que nada, hasta acá el video de gente. Resumiendo, hay que regular el sumo simplemente acortando un poco más el stand y o ver cuánto despega la barra del suelo, lo cual que no sé, hoy en día con la tecnología que hay no creo que sea tan difícil por medio de un video o por medio de la grabación del levantamiento ver cuántos centímetros está levantando la barra del piso. Pero para no ser tan jedes, con que regulen la apertura del stand de piernas, ya está, sencillo. Así que nada, un abrazo grande gente, nos vemos en el próximo video, denle me gusta, suscríbanse, nos vemos en el próximo video, un abrazo grande, vamos arriba.